gusto recibirlos nuevamente en Visiones Compartidas. Les recuerdo que estamos en el ciclo Comunicación y Cultura y particularmente la sesión de hoy vamos a abordar una de las problemáticas y de las cuestiones, digamos, más fehacientes, más relevantes para, digamos, todas las personas, los grupos sociales, para todas las comunidades, para una diversidad de experiencias, que es este asunto de la globalización comunicativa y la cultura. Y en ese tema tenemos el gusto de recibir al doctor Eduardo Nibón, profesor e investigador de la UAM Iztapalapa, del Departamento de Antropología. Con él vamos a dialogar acerca de este tema. Eduardo, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hace un rato vimos unos datos de tu gestión, de tu carrera académica. Solamente quisiera destacar antes de comenzar a platicar contigo que Eduardo Nibón es el coordinador del posgrado en Políticas Culturales y Gestión Cultural, que es un proyecto que viene desarrollando la Organización de Estados Iberoamericanos, la UAM Xochimilco y Conaculta. Se trata de un proyecto de muchísima relevancia y bueno, que está directamente vinculado con las problemáticas que vamos a abordar aquí. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Pues me gustaría que comenzáramos un poco tratando de dilucidar la noción misma de globalización comunicativa o globalización cultural. Y yo recuerdo que en los últimos años se ha venido planteando que quizás los procesos de globalización comunicativa, que por supuesto impactan sobre las dinámicas y los procesos culturales, podrían de alguna manera empezar a explicarse, reconociendo que esta, digamos, extensión de las redes comunicativas e informativas, como la Internet, por ejemplo, y todos los, digamos, utensilios y recursos que ofrece, permitirían o propiciarían incluso una suerte de dislocación, de separación entre la continuidad espacial y la convivencia o la congregación de orden temporal. Es un señalamiento interesante. ¿Tú piensas que por ahí quizás tendríamos un hilo de comprensión del asunto? Sí, desde luego, porque el concepto de globalización no alude directamente ni a una teoría, ni a una hipótesis, alude, digamos, a la construcción de una especie de nuevas sensibilidades. Y esa nueva sensibilidad está producida porque los procesos de comunicación en este periodo están llenos de inmediatez. Antiguamente, por ejemplo, tendríamos que esperar que los procesos que los sucesos que ocurrieran en un cierto momento de la historia transitaran por días, por semanas, para poder llegar a otras personas. Cada vez que se inventa un nuevo medio de comunicación, el tiempo se va acortando, ¿no? Cuando, por ejemplo, surge el ferrocarril, la prensa podía llegar el mismo día a diversos lugares. Incluso eso molestaba a ciertas autoridades conservadoras. En algún momento leí, por ejemplo, que un papa, el Papa Pío IX, condenó los ferrocarriles precisamente porque aceleraban la comunicación y hacía que las poblaciones tradicionales, rurales, de pronto se enteraran de más cosas y en menos tiempo. Pero conforme se han venido haciendo más rápidas, más universales, todos los instrumentos de comunicación, esto se ha venido reduciendo en el tiempo y se dan fenómenos ahora en que los
Los sucesos tardan unos cuantos minutos en darse a conocer en el mundo. Una catástrofe, un triunfo deportivo, un suceso, la salud de un jefe de Estado, la muerte de tal papa, etcétera, sucede casi en el momento. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de las famosas Torres Gemelas, entre el choque del primer avión y el segundo transcurrieron 18 minutos y el mundo entero presenció el segundo choque porque precisamente las comunicaciones estaban ahí. Entonces se produce esa sensación de inmediatez, el tiempo, el espacio se han reducido, algunos lo llaman eso, la compresión, ¿no? Se comprime el tiempo y el espacio. Y eso produce otra cosa, la sensación de que el tiempo y el espacio parece que han desaparecido. Estamos viviendo procesos que se llaman desterritorializados, es decir, las distancias empiezan a ser cada vez más imperceptibles y lo que está sucediendo en un lugar, no solamente en términos de los eventos noticiosos, sino los mismos procesos culturales parece que se desarrollan sin que el espacio sea un factor. Y así tenemos que muchas de las expresiones culturales en la actualidad ocurren con mucha similaridad en diversos lugares del mundo. Si uno, por ejemplo, ve expresiones de graffiti en México y luego ve una película donde transitan las escenas por alguna calle de Berlín o por alguna calle de Nueva York, uno se da cuenta que los diseños de los grafitis son muy parecidos a los que vemos acá, porque el factor distancia es un poco prescindible hasta cierto punto. Ahora, estos procesos, digamos, de desterritorialización o de compresión del espacio, que pueden implicar también como una experiencia de desaparición del espacio, en algunas perspectivas, recuerdo por ejemplo a Paul Virilio, urbanista, que se plantea la idea de que las tradiciones culturales, las conformaciones simbólicas de las sociedades, están estrechamente vinculadas en algún sentido con sus territorios. Y una dinámica de globalización como estas, en la que efectivamente podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo con independencia de los lugares en que nos encontremos, pareciera poner en juego como una tensión, digamos, entre esta identidad local de orden cultural y esta suerte de nuevo escenario cultural, quizás un escenario de una multiplicidad de identidades que se congregan de una manera incluso azarosa o casuística en las redes por los encuentros y las vinculaciones azarosas que se producen en estas experiencias. Y en el caso más extremo incluso Virilio llega a plantearse la idea de que esto puede implicar la desaparición misma de los lenguajes, de los códigos, de las gramáticas, de las propias culturas, ¿no? Que bueno, siempre Virilio, como en mi opinión casi todos los pensadores franceses, tienden a ser tremendamente apocalípticos y a veces excesivos en sus señalamientos. Sin embargo, no deja de haber ahí un cierto sentido, digamos, un cierto señalamiento. Sí, la reflexión ha transitado por pensar que con la cultura ocurre lo mismo que con los procesos tecnológicos y los procesos económicos. Y en esta discusión de si se puede asimilar los fenómenos de la cultura a estos otros fenómenos, han surgido, digamos, posiciones diversas. Si miramos los procesos económicos, vemos que los procesos económicos se están imponiendo en casi todos los lugares del mundo. Una transformación económica, una manera de organizar la economía o la administración, más o menos se generaliza en el tiempo. Esto es muchísimo más evidente en el caso de la tecnología. En el caso de la tecnología, una nueva tecnología rápidamente se generaliza y prácticamente no hay un debate, no ocurren tensiones sobre cómo se adaptan a los diversos lugares. Las tecnologías de la comunicación o las tecnologías de la informática prácticamente se imponen en el mundo sin ninguna discusión. Pero en el caso de la cultura, ahí aparece, digamos, una tensión, como tú lo señalas, porque efectivamente hay procesos que sí representan esta tendencia
a la uniformidad. Por ejemplo, la observación de la televisión o del cine nos permite ver que ciertos programas, cierto tipo de películas, incluso ciertas sensibilidades se van imponiendo. En el caso del cine es muy claro. Por ejemplo, lo que llaman los especialistas el timing, ¿no? O sea, el ritmo interno que lleva una película se va imponiendo poco a poco en el mundo, de tal manera que un joven, un niño incluso, logra reconocer lo que llaman una película lenta, ¿no? Porque dicen que ya el cine americano impuso, ¿no?, un cierto sentido del tiempo, del timing. Entonces molesta en algunas ocasiones un cine demasiado lento, demasiado pesado, ¿no? En este sentido, eso podría hablar de una cierta uniformidad, pero también vemos que existen, en el caso de la cultura, muchos elementos que nos indican que la presencia de las culturas locales sobrevive y que lo que está sucediendo es que las tendencias culturales o los fenómenos culturales también adoptan muchas de las pautas locales con mucho interés. Por ejemplo, en la gastronomía se observa muy claramente. Por mucho que nosotros veamos que la comida rápida se está imponiendo en el mundo, la comida rápida de una firma comercial en México es diferente a la comida rápida de esa misma firma comercial en otro país, porque tiene que tomar algunos de los rasgos de la cultura local para poder vender. En el mismo caso de la música se observa muy bien cómo, por ejemplo, una empresa de carácter global como MTV tiene que adaptarse a las condiciones del gusto musical local y genera varias divisiones internas, ¿no?, varias, digamos, filiales internas para poder adaptarse. Entonces, en la cultura aquí vemos que hay una tensión entre esa imposición de los patrones globales con lo que está en la base de los procesos locales. Y hay constantemente procesos de negociación. Esto incluso es lo que ha hecho que algunos especialistas, por ejemplo, Renato Ortiz, que es un sociólogo, un antropólogo brasileño, distinga entre procesos de globalización y procesos de mundialización. Los procesos de globalización se imponen de manera homogénea en todo el mundo y se refiere él a los procesos tecnológicos o a los procesos económicos. Pero cuando hablamos de cultura, dice, mejor hablemos de mundialización, porque aquí en la cultura hay una constante negociación entre las tendencias que se intentan imponer a nivel global con las tendencias que surgen desde abajo, desde lo local. Y en este sentido dice, no conviene identificar como procesos de globalización a todos los fenómenos de la vida social. Claro, en realidad lo que pone en juego es un escenario muchísimo más complejo que el que plantearía, digamos, una dinámica generalizada de uniformación o de homologación, por supuesto, aunque haya ciertos territorios en los que me parece que encontramos como escenarios neutrales y un poco más universales, por decirlo de esta forma. Claro, la noción de universal quizás es demasiado fuerte para esto, pero pienso, por ejemplo, justo en eso que tú señalabas hace un rato, en la música. Y pienso cómo, digamos, ciertos gustos, ciertas estéticas musicales contemporáneas parecen contribuir a la construcción como de una suerte de nacionalidad global. Pienso en la adscripción de los jóvenes a ese tipo de gustos. Y entonces imagino los jóvenes mexicanos o brasileños o uruguayos que parecen coincidir en el gusto en la preferencia por ciertos gustos musicales y que encuentran a través de las redes o de MTV, etcétera, pues un terreno fértil para, digamos, abonar y pues reiterar estos intereses, y que en realidad parecen tener más identidad entre ellos, más una relación mucho más directa, una identificación mucho más clara que con sus padres, por ejemplo, o con algunos de sus parientes, donde hay otra serie de principios en los que ya, diríamos, pues no hacen clic, no encajan, no se articulan tan fluidamente, ¿no? Sí, es cierto. Esto lleva, digamos, a pensar que la globalización es múltiple. Digamos, hay muchos procesos de globalización o
podemos decir que hay una globalización, digamos, fragmentada. Porque en el caso que tú pones, en el caso de los jóvenes, sí es evidente que están surgiendo culturas juveniles, digamos, globales. Es un poco como lo que señalaba sobre el graffiti, ¿no? Que los diseños de graffiti, el uso, por ejemplo, de las letras gordas que uno observa en las ciudades mexicanas y en muchas otras ciudades del mundo, tiende a ser universal, ¿no? Y es porque hay formas de circulación de esos diseños que alcanzan, digamos, ese nivel. Pero, aunque es universal, está reducido a un cierto segmento, claro, ¿no? está releído Ajá. e incluso interpretado en Ajá. la lógica local de alguna manera. Sí. Y eso pasa con ciertos estilos musicales, ¿no? Que alcanzan también ese nivel de globalización. Entonces, tal vez podamos ir completando, porque tampoco podemos llegar a una visión verdaderamente acabada, pero ir completando nuestra imagen de la globalización, porque hemos hablado, digamos, de esa sensación de inmediatez que se produce. También hemos hablado de esa pérdida de la noción de territorio, ese constante, esa dialéctica o esa tensión que existe entre las tendencias globales y las herencias, digamos, de la cultura local, y además la fragmentación. Esta es una característica de la cultura moderna, ¿no? La cultura moderna es una cultura de fragmentos, es una cultura que nos impide. Eduardo, si vemos una información y continuamos con este proceso de fragmentación, recomposición, digamos? ¿Cómo no? Sí. Remirar la metáfora de McLuhan, cuestionarse si las telecomunicaciones y la informática dan corpus a una aldea global, poseedora de una mirada unificada, de una lógica espacio-temporal y una unidad espiritual humana, ubicua e inexorable, donde se entrelazan todos los calendarios de todas las culturas. Un mundo unido por un magma electrónico, un suelo sociomundial, una sociedad sin espacio, interconectada en el tiempo único de la red, el presente eterno. Esta metáfora, aparentemente avasallante, ha mostrado sus límites. Existen aldeas múltiples y contrarias, vivaces luchas de reivindicaciones que utilizan el soporte electroglobal para mostrar sus diferencias socioculturales, cósmicas. Posiblemente hará falta reconocer que esta aldea global es un escenario unificado y fragmentado, homólogo y heterogéneo donde conviven fuerzas diversas. Por tanto, ¿podría ser reconfigurable y recomprensible? ¿Ese es el reto? Bueno, regresamos en esta reflexión que estamos haciendo sobre globalización comunicativa y cultura. Les recuerdo que este es un ciclo sobre comunicación y cultura que forma parte del proyecto del Programa de Investigación en Comunicación Educativa del CETE, de la DGTV y TV UAM. Nos encontramos en este momento en la Galería Metropolitana de la UAM, que pues ha sido pues, nuestro espacio, nuestra casa para el desarrollo de esta serie. Estábamos platicando, Eduardo, sobre pues, esta dinámica de tensión entre localidad, globalidad, etcétera, que parece definir buena parte de los procesos culturales contemporáneos. Y yo recordaba un poco el asunto de cómo en varios lugares del mundo, especialmente en América Latina, de alguna manera varios movimientos y varias experiencias sociales en los últimos años parecen renovar su relación con los territorios, lo que me parece sería una contraparte de la idea justamente de la globalización como desterritorialización. Y en ese sentido no solamente se apelaría a la recuperación del propio espacio como un terreno que tiene que ver con una historia cultural, familiar, clánica o comunitaria,
sino también pues como una fuente de sobrevivencia, como un espacio de mitos, de ritos, como un espacio simbólico. Y también incluso en el ámbito de las ciudades, ¿no? En los espacios urbanos, por toda esta dinámica de los grupos juveniles que parecen fincarse en ciertos espacios de las ciudades e incluso defenderlos en términos bastante guerreros, ¿no? Y en ese sentido también esto nos permitiría hacer siempre un contraste y cuidarnos de la generalización, ¿verdad? De esta idea de la globalización y de la reducción del espacio como algo definitivo, como algo absoluto. Sí, durante algunos años se observaron estos procesos de globalización con bastante temor, porque se puso el énfasis en, digamos, la idea de la uniformidad, la idea de que estos procesos de globalización iban a conducir a un mundo igual donde las diferencias no tuvieran ninguna cabida. Es incluso consecuencia de un pensamiento anterior, ¿no? que miraba, digamos, las consecuencias de la cultura moderna, especialmente en términos de la industria cultural, con este sello, con esta marca. Así entonces se generó todo un temor hacia las industrias culturales, hacia el cine. Se generó la idea, por ejemplo, de la unidimensionalidad de la cultura, es decir, que no había en la cultura moderna, en la cultura contemporánea, más rostro que el que se estaba imponiendo a partir de las industrias culturales. Y lo que hemos venido observando es, como señalas, que lo local está totalmente vivo. No solamente en términos de que las tradiciones telúricas, populares, etcétera, se conservan, sino que la resistencia, los movimientos políticos están ahí, no desaparecen, e incluso tienen mucho sentido y mucha aceptación. Podemos tener dudas y podemos tener desconfianza hacia los líderes, pero no podemos dejar de reconocer que los movimientos sociales representan en alguna medida pues, una reacción hacia esas tendencias, ¿no? Entonces, hay, yo creo, mucho de esto. Ya se ha generado lo que llaman la segunda generación de los estudios de cultura y globalización, porque la primera generación puso el acento en el aspecto de la uniformidad. En cambio, los estudios de cultura y globalización de este momento ya han pasado, digamos, de ese temor, y lo que buscan son las respuestas que se dan a estas tendencias. El énfasis en lo local, la recuperación del territorio, como lo llamas, ¿no? Los territorios no han desaparecido, la territorialidad humana es casi natural, casi biológica, ¿no? Y entonces esa búsqueda es una característica de lo que hay. Pero eso tiene una característica nueva, porque creo que sí, en este punto, en el siglo XXI, estamos en una situación diferente a la de hace algunos años. Digamos, lo que vivimos hasta los años 70, 80 del siglo XX. Y es que esa territorialidad estaba representada básicamente por los estados-nación. Y en cambio ahora los estados-nación son una institución en crisis. En ocasiones se considera el nacionalismo como provincianismo, el nacionalismo como anacrónico, como fuera de moda, etc. Eso si lo miramos desde el punto de vista de la globalización. Pero si lo miramos desde el punto de vista de las culturas locales, los estados-nación se ve como una referencia a lo universal. Es la nación la que se impone y la que pretende borrar las diferencias locales imponiendo una cultura nacional homogénea. En México lo vivimos muy claramente también. El Estado nacional, el Estado mexicano, durante muchos años se esforzó por construir la idea de una cultura más o menos homogénea, de valores comunes, cuando toda la fuerza de los movimientos locales era tratar de reivindicar el pluralismo, ¿no? la diversidad cultural. Entonces, lo que estamos viviendo ahora no es una reedición de lo que vivimos hace 25, 30 años. Estamos en una situación nueva precisamente porque digamos, los estados nacionales están urgidos de una nueva redefinición, y la redefinición va a surgir en cómo asuman el pluralismo y la diversidad cultural. Claro. Ahora esto pone en juego otra problemática fundamental, que justamente es la de la multiculturalidad o la de la interculturalidad. Incluso vale la pena que pudiésemos
reconocer diferencias entre usar una categoría u otra, por una parte, y por otra parte también me parece que plantea esta cuestión, sí, efectivamente, al parecer esta crisis de los estados-nación, que no solamente tiene que ver con la explosión de las identidades y las figuraciones culturales múltiples locales, sino también por la fuerza de los procesos globalizadores en términos económicos, por ejemplo, desde arriba, digamos que pareciera que el Estado-Nación resulta doblemente afectado por los movimientos locales desde abajo y las grandes fuerzas transnacionales desde arriba, ¿no? Aunque también debemos reconocer que no ocurre lo mismo con todos los Estados-Nación. Yo diría que, por ejemplo, pues la nacionalidad norteamericana es bastante vigorosa, bastante fuerte y parece bastante imperial todavía, ¿no? Bueno, entonces un poco, son como dos escenarios que me gustaría que platicáramos un poco. Sí, los estados-nación no están heridos de muerte y quizá uno aprecia su existencia en condiciones de frontera. Basta con ir a las fronteras mexicanas, ¿no?, donde uno se da cuenta que el Estado-nación está vivo, tiene una presencia real e incide en la vida de los ciudadanos, a pesar de que las fronteras o las ciudades fronterizas son ciudades que viven siempre asumiéndose como parte de una región metropolitana que incluye las ciudades fronterizas del otro lado. Pero los estados-nación existen, aunque con una especie de crisis, como creo que tú lo señalaste acertadamente, porque por una parte los estados-nación están perdiendo una cierta soberanía, por ejemplo, en materia de comunicaciones. Antes un estado-nación podría diseñar una política de control absoluto de sus instrumentos de comunicación, ahora no, ahora los instrumentos de comunicación rebasan a los estados-nación, entonces hay una pérdida, se está socavando su capacidad de soberanía, y por otra parte las comunidades locales demandan que el Estado-nación les transfiera muchos elementos de soberanía, de intervención que antes estaban reservados para los estados-nación. Y esto va llevando a las políticas de convivencia entre la diversidad cultural, porque digamos, el multiculturalismo alude a un hecho fáctico, a una realidad, que es la convivencia en el mismo territorio de diversas culturas con orígenes también diferentes. Pero hay muchas maneras de encauzar esta convivencia. Puede haber incluso maneras reaccionarias, ¿no? Es decir, yo acepto el pluralismo, pero lo jerarquizo. Claro. Y entonces habrá culturas con más presencia que otras. Y esto es lo que ha venido identificando que es necesario pasar de las políticas pluralistas o multiculturales a las políticas de interculturalidad, porque, digamos, las políticas multiculturales quieren resolver la coexistencia de diversas culturas, y las políticas de interculturalidad quieren resolver la convivencia de diversas culturas. Es decir, lo que tratan de poner en el centro es el diálogo entre las diversas culturas, que supone actitudes de reconocer que la manera como yo me he socializado no necesariamente es la más completa y definitiva, sino que yo puedo aprender de otros. Y eso me obliga a establecer actitudes de diálogo, de tolerancia, etc. Entonces, resolver la convivencia es abrirse a políticas que, por ejemplo, me enseñen cómo resolver problemas. Claro. Problemas derivados de esto. Claro. Bueno, pues un poco con este señalamiento que nos haces, Eduardo, y reconociendo que ese es uno de los grandes desafíos de las sociedades contemporáneas, pues vamos a tener que ya concluir este diálogo. Esperamos que puedas acompañarnos en siguientes ocasiones y te agradecemos mucho tu presencia, Eduardo. Pues muchas gracias. Los esperamos en una siguiente emisión de Visiones Compartidas. Continuaremos con esta serie de reflexiones sobre la comunicación y la cultura. Muchísimas gracias.